Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Yo soy Minerva Mireles de Calvary Chapel Casa de Pan. Y bueno, vamos a seguir estudiando nuestro libro de Salmos. Hoy es martes 10 de noviembre del 2020. Y bueno, les recuerdo que voy a estar estudiando Reina Valera Contemporánea. Y el título aquí en el Salmo que voy a estudiar, 137, es Recuerdos del cautiverio en Babilonia. Y me parece que en la Reina Valera 1960 es Lamento de los cautivos en Babilonia. Y vamos a estar estudiando nuestro Salmo 137 con 9 versículos. Y bueno, un grupo de salmos en el Antiguo Testamento, especialmente el 2, el 37, el 69, el 79, el 109, el 139 y el 143, pues contienen expresiones con una aparente actitud vengativa para con los enemigos. Y todos esos salmos imprecatorios, se les llama, son oraciones dirigidas a Dios acerca de los adversarios. Y bueno, yo les digo que durante la preparación de mi estudio de este Salmo 137, pues me di cuenta que algunos comentaristas o algunos pastores excluyen el Salmo 137 pues de ser un salmo imprecatorio. Pero al mismo tiempo otros expositores, otros comentaristas dicen que este salmo en efecto es un salmo imprecatorio. Y bueno, yo busqué en el diccionario la palabra imprecatorio y dice que implica el deseo de que alguien sufra un daño o un mal. Esto quiere decir que es un salmo también que pronunció una maldición. Y bueno, yo considero que el Salmo 137 contiene una oración de venganza que examinaremos al llegar al versículo número 9. Y no solamente yo considero, sino como ya les dije antes, algunos otros expositores, pastores o comentaristas también creen que es un salmo imprecatorio. Aunque este salmo, este poema expresa pensamientos que a primera vista parecen muy duros, los consideramos pues en el contexto histórico y social en el que fueron los hechos pasando, ¿verdad? En lo que fueron pronunciados. Y este salmo trató sobre un determinado periodo de la historia del pueblo de Dios y se trata a la vez también de un salmo histórico. Y en otro dato también que encontré, los libros históricos del Antiguo Testamento no registraron la historia de la nación de Israel durante los 70 años de su cautiverio en Babilonia. Así es que no tenemos un relato de ese cautiverio. Es cierto que vemos que Jeremías profetizó sobre él, ¿verdad? Pero no fue con los cautivos a Babilonia. Ezequiel, en efecto, estuvo en Babilonia, pero profetizó a los cautivos que ya se encontraban allí. Y el Salmo 137 registra la trágica pero tierna experiencia de este pueblo durante los 70 años de su cautiverio. Y bueno, perdón, en este salmo encontraremos un odio amargo y un amor profundo. Veremos a un pueblo agobiado y superado por sus emociones. Y aquellos cautivos en Babilonia vivieron intensamente los eventos registrados que vamos a leer a continuación en este salmo. Vamos a ir a estudiar nuestro Salmo 137, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias, Padre, te damos en este día, Señor. Gracias por la vida. Gracias por un techo donde vivimos, por la comida, Señor. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Y en este momento, Señor, vamos a estudiar tu palabra. Y al momento que estudiamos tu palabra y que abrimos la Biblia, Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón. Y te lo pedimos todo esto agradecida, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, entonces, bueno, se dice que este salmo fue escrito poco después del regreso del cautiverio en Babilonia. Y los israelitas, estando allí cautivos, recordaron lo bueno que era alabar a Dios en Jerusalén y estar contentos por ese motivo, ¿verdad? Aquí vemos en este salmo que se destaca el contraste entre el espíritu tierno de la primera parte de este salmo y la dura imprecación al final de este salmo, en el versículo número 9, perdón. Bueno, y ahora vamos a empezar a leer nuestro salmo y comencemos con la experiencia central de este salmo, que
la vemos en el primer versículo que dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar al acordarnos de Sión. Aquí nos dice que se encontraban junto a los ríos de Babilonia. Habían tenido, hermanas, una experiencia única que ningún otro pueblo había tenido. Supieron el pueblo de Israel lo que era pasar tiempo en los campos de trabajo para esclavos en Egipto, y ahora pues junto a los ríos de Babilonia se encontraban el lugar donde eran perseguidos, ¿verdad? Donde realizaban su trabajo y donde también sufrían. Pero ¿qué estaban haciendo allí? ¿Qué estaba haciendo ahí el pueblo de Israel? Bueno, aparentemente no tenía sentido que estuvieran allí si Dios les había colocado ya en la tierra prometida y les había prometido el Señor mantenerles ahí como sus testigos mientras fueran fieles a Él, ¿verdad? Mientras fueran fieles a Dios. Qué cuadro, ¿no? Que vemos aquí de desesperación. Decía que se sentaban ahí, lloraban al recordar a Sión. Qué desolado y qué desconsolado a veces puede llegar a sentirse uno para llegar a eso, para llegar a llorar y a acordarse de los buenos tiempos, ¿verdad? Los salmos, hermanos, son cantos de alabanza, son canciones de alabanza que, bueno, expresan alegría, una fe sólida, esperanza y confianza, pero no en este salmo. Este es el salmo en el que ellos se dieron por vencidos. Dice que lloraban al recordar a Sión en este salmo, ¿verdad? Dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar al acordarnos de Sión. En este salmo no hay alabanza. La situación no se podía ver más oscura. Qué gran contraste entre Jerusalén, ¿verdad? Y Babilonia. Jerusalén, más allá de los montes, de lo hermosa que era, hermosa en su pintoresca ubicación, ¿verdad? Como nos han dicho algunos otros salmos que hemos estudiado. Y bueno, Babilonia pues estaba situada en una tierra seca. La gente no se encontraba allí por su propia voluntad, el pueblo de Israel no se encontraba ahí, sino porque su ciudad había sido destruida. Fueron llevados ahí porque habían pecado contra Dios. El profeta Jeremías fue quien les anunció, ¿verdad?, que serían llevados al cautiverio. Y Dios no usó a una persona brutal para anunciar un mensaje severo como este. Eligió a un hombre que tenía una gran sensibilidad como Jeremías. Y dijo, porque nos dijo Jeremías en Lamentaciones 1:8, nos dice, pero Jerusalén pecó, por eso ha sido rechazada. Al verla desnuda, la desprecian quienes antes la admiraban, y ella, sollozante, corre a esconderse. Ahí lo tiene. Aquí tenemos el motivo, ¿verdad?, por el cual se encontraban ahí el pueblo de Israel a las orillas de los canales de Babilonia. Habían pecado grandemente, hermanos. Seguimos leyendo el número 2. Dice, sobre los sauces de la ciudad colgamos nuestras arpas. Ellos ya no tenían deseos de cantar y dejaron de hacerlo. No podían cantar las canciones de Sión junto a los ríos de Babilonia. ¿Por qué? Porque las canciones pertenecían ya al pasado. Porque esas canciones era cuando alababan a Dios en Sión. Entonces nos sigue diciendo el versículo número 3 con la experiencia crítica aquí ahora, que dice, los que nos capturaron nos pedían que cantáramos, nuestros opresores nos pedían estar contentos. Decían, canten algunos de sus cánticos de Sión. Los israelitas eran famosos por eso, ¿verdad? Por sus alabanzas y por servir al Dios vivo, acercándose a Él a través de la redención y el perdón de los pecados, y que le cantaban pues todas estas alabanzas. El pueblo israelita siempre ha producido grandes músicos. Solamente por nombrar alguno, el rey David, ¿verdad? Ese era el dulce cantor de Israel, y bueno, muchos otros más, ¿verdad?
no podrían cantar sus canciones alegres aquí el pueblo de Israel porque estaban tristes, pero aún más sería un verdadero sacrilegio cantar estas alabanzas a Dios para entretener pues a los babilónicos, ¿verdad? A los adoradores de ídolos. Entonces era un sacrilegio para ellos solamente cantar estos cantos para entretenerlos. Entonces, y por ese motivo dijeron esto en el versículo número 4, dice, ¿y cómo podríamos cantarle al Señor en un país extranjero? La desesperanza era completa, ¿verdad? No pueden cantar. Sería una infidelidad, y esa pregunta se contesta a sí misma en los siguientes versículos que vamos a leer, donde es la experiencia suprema. Y dice en el 5, Jerusalén, si acaso llego a olvidarme de ti, que la mano derecha se me tuya. Y luego sigue diciendo en el número 6, Jerusalén, que la lengua se me pegue al paladar, si acaso no llego a recordarte, ni te pongo por encima de mis alegrías. En los versículos como leímos aquí en el 5 y en el 6, da el juramento de fidelidad, ¿verdad? Introducido por lo que leímos en el versículo número 4, que nos dice, ¿y cómo podríamos cantarle al Señor en un país extranjero? He ahí la respuesta en los versículos 5 y 6, ¿verdad? En este segundo momento se pasa a la primera persona, ¿verdad? Del singular, pues dice yo, ¿verdad? Habla como primera persona. Dice, si acaso llego a olvidarme de ti, que la mano derecha se me tuya. Y luego dice, que la lengua se me pegue al paladar, si acaso no llego a recordarte. Aquí habla solamente pues el yo, ¿verdad? Es más adecuado para expresar sentimientos como estos muy personales. Después de las burlas en Babilonia y después de negarse a cantar, le hicieron a Dios una promesa, ¿verdad? Aquí nos dicen en los versículos 5 y 6 que nunca se olvidarían de Jerusalén. Había ahí un rayo de esperanza, hermanas, y era el arrepentimiento. Este era un compromiso de lealtad hacia el Señor. Fue como si hubieran dicho, ahora pues Señor, seremos obedientes, ¿no? Seremos obedientes a ti y queremos volver a cumplir tu santa voluntad. Queremos regresar a nuestro pueblo, a Jerusalén. Así es de que seguimos en el número 7. Dice, Señor, recuerda lo que decían los edomitas el día que Jerusalén fue destruida. Arrásenla, destruyanla hasta sus cimientos. Edom, el eterno enemigo de Jerusalén, estaba allí en los días en que cayó Jerusalén, y en medio de burlas y gritos de venganza alentaban a los de Babilonia para que estos destruyeran a Jerusalén. Entonces, en este versículo vemos que los israelitas recordaron aquello, y los sobrevivientes a aquella destrucción clamaron pidiendo justicia. Era por un verdadero clamor por justicia. Estos cautivos ahí en Babilonia, junto a los ríos, a los ríos de Babilonia, a los canales de Babilonia, sintieron ese problema profundamente. Y todo lo que estaban pidiendo era que prevaleciera la justicia. Seguimos en el número 8 que nos dice, también tú, Babilonia, serás arrasada. Dichoso el que te dé tu merecido, dice, por todo el mal que nos hiciste. Esta era la ley de la retribución, de lo que está hablando aquí. Y eso fue expresado por el apóstol Pablo en Gálatas 6:7, que nos dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. No cosecharán nada más, hermanas. No cosecharán nada más. Recogerán exactamente lo que hayan sembrado. El mensaje va para nosotras también. No cosecharemos nada más de lo que ya hayamos sembrado. Entonces, lo que aquella gente estaba diciendo era, Dios, que les ocurra a ellos lo que nos ha ocurrido a nosotros. O sea, lo que les había dicho al principio de este versículo. La explicación, la ley de la retribución. Y recordemos que nuestro Señor nos dijo en Mateo 26:52 que todos los que tomen espada perecerán. Aquí está.
Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Quien esgrime la espada muere por la espada. Ahí lo tienen. El salmista aquí vemos que repite una especie de ley que, bueno, esa ley ya fue abrogada, ¿verdad? Ya fue cancelada. Es la ley de ojo por ojo y diente por diente, que como ellos les habían hecho, pues ahora ellos querían que les fuera hecho, ¿verdad? A los babilónicos. Entonces, arrasaron los cimientos de sus casas, desolaron esa hermosa ciudad de Jerusalén y mataron a sus hijos contra la roca. Eso hicieron los babilónicos con el pueblo de Israel. Hermanas, y lejos esté de nosotras el vengarnos de esta manera, como lo dice aquí el versículo número 8, ¿verdad? Es mejor dejar todo a Dios, porque Dios nos dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, ¿verdad? Y eso lo vemos en Deuteronomios 32:35, que nos dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura la que le está preparando. Ahí lo tiene. A su vez el Señor juzgará a su pueblo, ¿verdad? Eso nos dice en Hebreos 10:30. Nos dice, no os venguéis. No anoté ese versículo, pero también en Hebreos 10:30 nos dice que el Señor juzgará a su pueblo. Y yo les quiero leer también en Romanos 12:19, que nos dice lo siguiente. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es, nos vuelve a citar aquí Deuteronomios, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahí lo tienen. Entonces, ahora vamos a pasar a un versículo que es muy fuerte, ¿verdad? Es como madres, lo vamos a ver así, es un versículo fuerte y difícil. Entonces dice el número 9. Dichoso el que agarre a tus hijos y los estrelle contra las rocas. El versículo 9, hermanas, es una imprecación muy dura, ¿verdad? Es un deseo de mal muy duro. Pero comparemos con las profecías de Isaías 13:16 y la profecía de Isaías 14:21. Y como ya lo mencioné en el versículo pasado, el salmista aquí repite una especie de ley que ya fue cancelada, ya fue abrogada. Y bueno, yo entiendo, ¿verdad?, que no es fácil compaginar estas imprecaciones, estos deseos de maldad con la enseñanza que nos da el Nuevo Testamento. Pues en el Nuevo Pacto nos dice en el Nuevo Testamento que hemos de bendecir a los enemigos. Hermana, los babilónicos fueron perversos enemigos que tomaron cautivos a hombres, a mujeres y a niños, judíos quienes mataban sin misericordia. Quizá de igual o peor forma que lo hizo Hitler, ¿verdad? Y sus nazis. Vemos aquí que el Salmo expresa los sentimientos de su salmista, de su escritor, y no una regla teológica para nuestra conducta, pero muchas personas piensan que en el Antiguo Testamento existió un Dios duro, ¿verdad? Y existió un Dios castigador. Y que en el Nuevo Testamento pues se habla de un Dios muy diferente, donde todo Dios es amor, ¿verdad? Todo esto está equivocado, hermanas. Todo ello es errado, porque Dios es el mismo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios es única. Toda la palabra de Dios es vigente. Y ni Dios ni su palabra ha cambiado. El mismo Señor Jesucristo nos recalcó que Él no vino para abolir el Antiguo Testamento ni dejarlo sin vigencia. Y eso está en Mateo 5 del 17 al 20. Las personas, si gustan leerlo, no lo voy a leer porque no hay tiempo, pero las personas que no conocen la palabra de Dios a profundidad no comprenden que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son la palabra de Dios, que el uno no puede contradecir al otro,
O sea, que el Viejo Testamento, el Viejo Testamento no puede contradecir al Nuevo Testamento, porque Dios no se contradice, hermana, a sí mismo, ni cambia de convicciones. Los 5 primeros libros de la palabra de Dios, de la Biblia, fueron escritos por Moisés entre los años 1440 y 1400 antes de Cristo. En aquel tiempo no existía en la sociedad ni leyes, no existían códigos civiles, ni penales, ni jueces como los que había en la época de Jesús, ¿verdad? Que estaban en el Imperio Romano o en nuestra sociedad. Dios, sin embargo, quería que su pueblo fuera un pueblo ordenado, un pueblo recto, justo y santo. Por eso en el libro de Éxodo, en el libro de Números y en el libro de Levítico hay numerosos preceptos civiles para que la sociedad se aplica, ¿verdad? Y que se hiciera justicia. Pero bueno, ya nos estamos un poquito desviando de todo este tema. Pero el caso, hermanas, de este salmo, el caso fue que el rey Ciro el Grande, por medio de su general, hizo a los babilonios exactamente lo que los babilonios les habían hecho a los habitantes de Jerusalén. Y hermanas, el Salmo 137, este salmo evoca primero la tristeza, la nostalgia y la humillación de los que han sido arrancados de su patria, ¿verdad? Luego viene el juramento, ¿verdad? En los versículos 5 y 6. Viene el juramento de mantener siempre vivo el recuerdo de Jerusalén y del monte Sión, por lo de la atracción y centro espiritual de la vida nacional y de la vida religiosa. En el día de hoy hay conflictos en cada continente y los más perjudicados, hermanas, las víctimas más trágicas de las situaciones, ¿verdad? Y de la explotación, son las personas más débiles, ¿verdad? En eso se encuentran las mujeres, se encuentran los niños. Pero la inhumanidad del ser humano ha hecho que este salmo sea actual y refleje una realidad que vivimos hoy. Pero hermanas, llegará un día en que la maldad tendrá dominio sin restricciones. Pero sabemos que hay un Dios en el cielo, que es un Dios de justicia y que pondrá fin a todo eso, que pondrá fin al pecado. También, hermanas, le damos gracias a Dios porque es un Dios de compasión y porque es un Dios de misericordia, que no se parece a los seres humanos. La cruz en que murió Cristo revela su amor, revela su santidad. Mi Salvador, su Salvador, cargó con mi pecado, con sus pecados de ustedes. Y Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo Jesús a morir en lugar mío y en lugar de ustedes, porque Él tiene que juzgar el pecado. Y en el día de hoy, en la época de la gracia de Dios, Él es compasivo y Él es misericordioso. Pero no digamos la verdad a medias. Dios es también santo y Dios también es justo. Aquellos que no reciban a Jesús como su Salvador, al Salvador, aquellos que no le den importancia y rechacen su gracia, aquellos que le den la espalda a Jesús, a su misericordia, serán juzgados, Dios ha esperado y ha mostrado su gracia por mucho tiempo. Así es de que, hermana, es el momento. Arrepiéntete y recibe a Jesús como tu Salvador. Amén, hermanas. Gracias. Es todo lo que les tenía hoy. Vamos a orar. Gracias, Padre, te doy nuevamente, Señor, por esta mañana, por este día, Señor. Te pido, Señor, que bendigas en este momento a mis hermanas, Señor. Y sabemos, Padre, que tú eres un Dios fuerte, un Dios hermoso, que tiene piedad de nosotros y del mundo entero, Señor. Te pido, Señor, en este momento que nos bendiga, Señor, en momentos difíciles, en los que tal vez estamos viviendo en estos tiempos.
Te pido, Señor, que no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, Padre, que es el amor y que es la misericordia. Te pedimos, Señor Padre, que escuches, Señor, siempre nuestras oraciones, Padre, que perdones nuestras culpas, que alejes de nosotros todo mal y que de nuestro llanto, Señor, de nuestras tristezas, que eso se convierta en alegría, Padre, que nos des esa paz que no tiene entendimiento, Señor, de la que mencionas en tu palabra, para que viviendo, Señor, alabemos tu santo nombre, Señor, y continuemos alabándolo eternamente, allá en el cielo, Padre, contigo. En este momento, Señor, te pido que te quedes con mis hermanas, Padre, que las bendigas, que bendigas su día, sus hijos, sus esposos, Señor. Ten piedad de nosotros, Padre Santo. Te amamos, Señor, te bendecimos. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre, Hijo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, es todo lo que les tenía el día de hoy. Bueno, este mes no vamos a tener evento de damas. Se cancela en noviembre, diciembre por las fiestas, por la reunión familiar que tenemos siempre en el Día de Acción de Gracias y por ser la Navidad. Entonces las mamás siempre estamos muy ocupadas en esa época. Así es de que las espero cada martes a las 10 de la mañana. Y bueno, en un momento nos vamos a reunir por Zoom, las hermanas de mi iglesia y yo. Y si tú quieres ser parte de esta charla, te invito a que dejes tu correo electrónico aquí abajo en los comentarios y con mucho gusto te agrego a esta charla, a esta conversación, para conocerte, para orar por ti. Y si tienes alguna petición, de igual manera, deja aquí tu correo electrónico para contestarte y para preguntarte acerca de tus peticiones. Y si no tienes ningún problema, las puedes dejar aquí, tus peticiones, para orar por ti. Te doy gracias por haberme sintonizado y te espero el próximo martes a las 10 de la mañana. Gracias, Dios las bendiga.